pasa a vosotros. Continuamos con nuestra lectura del libro de Levítico. Estamos ahora en nuestra cuarta y quinta porción semanal. Lo que pasa es que ya lo habíamos pasado cuando leíamos Éxodo. Hay ocasiones, hay años en que se tienen que juntar dos porciones semanales, pues para que dé tiempo de leerla durante todo el año. Entonces, bueno, esta es la ocasión. Tenemos la porción concibiere, que nos va a hablar cuando concibe la mujer y nos va a dar las leyes pues concernientes a esto. Y también se va a juntar la siguiente porción semanal que se llama Metzorá. Metzorá, la traducción Reina Valera, lo hace como leproso. Pero no lo quise poner así porque lo vamos a explicar cuando lleguemos a ese momento. Pero como adelanto, no es del todo correcta la traducción lepra como la enfermedad o leproso como el que padece esta enfermedad. Pero vamos a llegar a su momento y lo explicaremos con calma y con detalle. Por lo mientras, estamos en nuestro capítulo 12 de Levítico. Después de haber hablado de la impureza de los animales en la porción pasada, ahora esta porción hablará de la impureza que emana de los seres humanos. La porción empieza por la impureza del parto. Y pues decíamos en el capítulo 12. Dice: y habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer, cuando concibiere y diera a luz un varón, entonces será impura 7 días, como los días del alejamiento de su padecimiento estará impura. Es decir, así como cuando la mujer está en su periodo menstrual, debe alejarse estos 7 días porque se considera impura, pues dice que también cuando concibiere, cuando da a luz a un varón, debe alejarse estos 7 días. Ahora, es interesante destacar el orden que lleva después de la impureza que nos habló de los animales. Ahora pasa al hombre. Igual sigue, digamos, el mismo patrón que en la creación. Primero son creados los animales y después va a ser creado el hombre. Es decir, platicábamos en aquella ocasión, si el hombre quisiera alzarse o quisiera creerse más, pues fácilmente se le puede decir, ¿sabes qué? El insecto, la mosca, el gusano, pues fueron creados antes que tú. Tienes un nivel en el cual debes conservarte, no queriendo hacerte arrogante, sino siempre reconociendo pues que del polvo eres. Lo mismo viene esto narrando las leyes de la impureza, ahora concernientes al hombre, decíamos. Y sigue hablando sobre la mujer que ha concebido. Y en el día 8 circuncidarán la carne de su prepucio. Esto es, recordemos, el pacto que estableció Dios primero con Abraham, fue el primero al que se le dio este ordenamiento. Abraham practicó la circuncisión en sí mismo y pues ahora un pacto que queda perpetuo para el pueblo judío, la circuncisión. Ahora, ¿por qué deben pasar 8 días? Bueno, porque la mamá en principio está pasando estos 7 días de impureza, la madre, pero ahora el bebé debe pasar un sábado sobre el bebé. También esto para que sepamos que el bebé tiene la fuerza suficiente para pasar la operación de la circuncisión. Y pues también que va a entrar a este pacto dedicado en unidad con nuestro Dios. Dice el verso 4, y 30 días y 3 días permanecerá en las sangres de pureza. Es decir, después de haber dado a luz, estos 33 días que van a pasar en las sangres. ¿Por qué lo hace en plural? Bueno, porque todos los periodos de menstruación que se detuvieron a causa del embarazo, bueno, pues ahora está saliendo todo, la mujer debe purificarse, digamos. Y todo esto también ayuda en cuanto a la parte, se me fue la palabra, para no contraer enfermedades. También es una recomendación que incluso a una le hacen en el hospital, pues de que no debe cohabitar con su marido, debe abstenerse precisamente porque su cuerpo está en este periodo de recuperación, por lo tanto debe apartarse, pero pues bueno, vemos que la escritura ya nos lo decía desde tantos años atrás. Continuó leyendo el verso 4.
A todo sangrado no tocará y al santuario no entrará hasta completar los días de su pureza. Y vamos a ver cómo decía que para varones eran 7 días y 33 días, un total de 40 semanas. Cuando es una mujer viene a ser al doble, 14 días, 66 días, 80 días en total. Porque pues algo semejante, la mujer que tuvo una mujer, se espera que su bebé más adelante también tenga un hijo. Por lo tanto, digamos que va al doble, vamos. Verso 5. Y si una hembra diere a luz, entonces será impura 2 semanas, como su alejamiento, y 60 días y 6 días permanecerá sobre las sangres de pureza. Y al completar los días de su pureza por un hijo o por una hija, traerá una oveja de su primer año como ofrenda de elevación, porque una ofrenda de elevación, bueno, en reconocimiento a pues que Dios le conservó la vida, no solamente a ella, también a su bebé, porque realmente muchas veces pensamos en milagros, cosas grandes. Sí, eso, por ejemplo, la partición del mar es algo wow, algo que no se ve todos los días y tomamos, digamos, el nacimiento de un bebé como algo común, como algo normal, pero en verdad también son grandes milagros los que se obran ahí. ¿Cómo es posible que de una gota, pues, se forma todo el cuerpo del pequeño? Ahora, imaginemos la mujer como un recipiente, pero que su abertura está hacia abajo. ¿Cómo es posible que el bebé no caiga? Y podríamos ver de más cosas. Cuando nace el bebé, orificios que estaban cerrados se abren y funcionan, y orificios que estaban abiertos y que le ayudaban a vivir, ahora se cierran. Repito, es una maravilla. Por lo tanto, dice la Escritura, la mujer debía llevar esta ofrenda de elevación en reconocimiento, en agradecimiento a nuestro Dios. Y dice, y un hijo joven de paloma o una tórtola como ofrenda por pecado a la entrada de la tienda del encuentro al sacerdote. ¿Por qué una ofrenda por pecado? Porque pues la mujer en su momento de dar a luz, en el parto, los dolores, las contracciones, realmente todo lo que se vive es algo difícil. Y muchas veces la mujer en su dolor decimos o pensamos que no vamos a volver a tener un bebé, no voy a volver a pasar por este dolor, no puedo volver a pasar por aquí. Entonces, al decir estas palabras, pues está cometiendo una falta, porque recordemos que en el principio Dios mandó el tener hijos. El mandamiento desde Adán y Eva, que tuvieran más hijos. Entonces la mujer al decir no voy a volver a tener, no pienso volver a tener, está cometiendo una falta. Por lo tanto, pues ordena la Escritura también llevar esta ofrenda por pecado. Decíamos una paloma, un hijo joven de paloma o una tórtola. Dice el verso 7, y lo acercará ante Dios y expiará sobre ella y quedará pura de la fuente de su impureza de su sangre. Esta es la ley de la que da a luz al varón o a la hembra. Y si no se encontrase en sus medios lo suficiente para un cordero, recuerde siempre nuestro Dios pensando en todos, si no puede llevar ese cordero, dice, tomará 2 tórtolas o 2 hijos jóvenes de paloma como ofrenda de elevación, uno como ofrenda por pecado, y expiará sobre ella el sacerdote y quedará pura. Y ahora sí pasamos a nuestro capítulo 13. Ahora sí, este capítulo va a tratar del Zaraat. El Zaraat es una especie de lepra. Ojo, pero ¿por qué Reina Valera lo tradujo como tal, como lepra? ¿Y por qué yo no quiero decirlo como tal, lepra, sino manteniendo el nombre en hebreo, el nombre original, Zaraat? Esta enfermedad tiene síntomas parecidos a los de la lepra, ya que al que la padecía debía aislarse, pero ojo, el padecimiento no es el mismo, porque mientras que el de la lepra se representa con manchas, oscurecimiento de la piel, vamos a leer que aquí van a ir las manchas haciéndose más blancas. Va a empezar con manchas claras, con manchas blanquecinas, con manchas muy resplandecientes, lustroso, esto es brillante,
o sea, blanco, muy, muy blanco. Entonces vemos las diferencias. Ahora, también, ¿quién resultaba afectado de esta lepra? Como dice el nombre de nuestra porción semanal, Metzorah. Metzorah viene de la palabra, es el acróstico, cuyo significado es aquel que habla mal o que saca malas palabras. Entonces entendemos que este castigo de Zaraat, de lepra, viene sobre aquel que ha transgredido. Es una enfermedad, decíamos, espiritual con síntomas físicos. No como tal, por eso lo quiero recalcar mucho esta separación, no es la lepra como tal, es una enfermedad espiritual, como resultado de pecado. Por eso viene esta enfermedad. Y el tratamiento vemos que también nada tiene que ver con tratamientos médicos. Viene totalmente diferente. Aparte, para reconocer esa enfermedad tenían que acudir al sacerdote. El sacerdote no tiene estudios médicos, no le da un tratamiento médico como tal. Vamos a ir viendo estas diferencias poco a poco. Empezamos entonces con nuestro capítulo 13. Dice... Y habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, un hombre, si hubiere en la piel de su carne un esema, esto es una mancha clara, o una erupción, esto es una mancha blanca, o una mancha lustrosa, es decir, más brillante, cada una va más blanca que la anterior, y será en la piel de su carne como llaga de Zaraat. Entonces será llevada a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y verá el sacerdote a la llaga en la piel de la carne, y si el pelo de la llaga se volvió blanco, y el aspecto de la llaga es más profundo que la piel de su carne, una llaga de Zaraat es, y lo verá el sacerdote y lo declarará impuro a él. Vemos dos características que debía tener, decía el pelo blanco en la llaga, o que se viera más profundo. Verso 4. Y si una mancha lustrosa, blanca, estuviera en la piel de su carne, y más profundo no es su aspecto que la piel, y su pelo no se volvió blanco, entonces hará aislar el sacerdote a la llaga 7 días. Y lo verá el sacerdote en el día séptimo, es decir, una segunda revisión. Y he aquí la llaga permaneció ante sus ojos como estaba. No se diseminó, es decir, no aumentó el tamaño de la llaga en la piel, entonces lo aislará el sacerdote 7 días por segunda vez. A continuación nos va a seguir hablando de este padecimiento y del procedimiento a seguir a raíz de la aparición de la mancha lustrosa. Dice el verso 6. Y lo verá el sacerdote a este en el día séptimo, por segunda vez, y he aquí se oscureció la llaga, y no se diseminó, aumentando la llaga en la piel. Entonces lo declarará puro el sacerdote. Un sarpullido es, y limpiará sumergiendo sus ropas, y será puro. Ojo con esto, hemos leído en otras ocasiones esto de sumergir las ropas. ¿Qué significa? No se piense que es lavar la ropa como tal, me la quito, la lavo y ya está. No, al decir sumergir sus ropas es con mi ropa puesta, voy a sumergirme en el agua. Nótese el principio o los orígenes, como lo quiera ver usted, del bautizo. Sumergirse en agua para purificarse. Purificar no la piel, no la ropa, sino internamente. Dice el verso 7. Y si se diseminare, es decir, se aumentó el sarpullido en la piel después de que lo mostró al sacerdote para su purificación, entonces lo mostrará por segunda vez al sacerdote, y verá el sacerdote, y he aquí se diseminó aumentando el sarpullido en la piel, entonces lo declarará impuro el sacerdote. Zaraat es. Una llaga de Zaraat, cuando estuviese en una persona, entonces será llevada al sacerdote. Y verá el sacerdote, y he aquí un esema blanco en la piel, y éste se volvió de pelo blanco, o una tuberosidad, una marca de carne viva en el esema,
Un zaraat viejo hay en la piel de su carne y lo declarará impuro el sacerdote, no lo hará aislarse, pues impuro es. Y si brotase el zaraat en la piel y cubriese el zaraat a toda la piel de la llaga, desde su cabeza hasta sus pies, para todo lo que pueden ver los ojos del sacerdote, y verá el sacerdote, y he aquí cubrió el zaraat a toda su carne, entonces declarará pura a la llaga en su totalidad, y se volvió blanco, puro es. Vemos aquí quizá o una prueba más de por qué no es igual este zaraat a la lepra. Porque dice, acabamos de leer el verso 13, cuando lo ha cubierto totalmente, dice, está totalmente blanco de pies a cabeza, es puro. ¿Cómo puede ser esto? Mientras que con la lepra, si está cubierto, es más, digamos, lo llamaríamos nosotros impuro. Y habría totalmente que alejarse y mantenerlo por allá y es impuro. Sin embargo, lo declara aquí puro. Vemos entonces la diferencia de esta enfermedad. Decíamos que viene a raíz de castigo divino, de un pecado que se ha cometido. Y lo podemos encontrar a lo largo de la escritura, y es un tema en el que, si Dios permite, vamos a profundizar más adelante, no en esta lectura, pero así decíamos, el pecado de maledicencia o de difamar. Lo vemos, o lo vamos a ver, perdón, con Miriam, cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, si Dios permite, cuando Miriam habla mal de su hermano Moisés, le viene la lepra como castigo. Cuando uno toma el nombre de Dios en vano, eso viene en el libro de Reyes con Giesi, el siervo de Eliseo, el profeta. Hace un juramento, toma el nombre de Dios en vano, el castigo es la lepra. Cuando uno quiere hacer una actividad que no le corresponde, como en el caso del rey Usías, que quiere ofrecer en el templo, le brota la lepra. Vuelvo a repetir, a lo largo de la escritura vienen estos ejemplos, el por qué viene este castigo. Traducimos como lepra, pero vemos que es algo más espiritual, algo más profundo. También, por ejemplo, cuando hicieron el pecado del becerro de oro, termina el capítulo 32 de Éxodo diciéndonos que Dios manda una plaga fuerte, que entendemos es este castigo de Zaraat. Pero bueno, repito, vamos a profundizar en este tema más adelante si Dios permite. Verso 14. Y en el día que aparezca en él carne viva será impuro. Y verá al sacerdote a la carne viva y lo declarará impuro. La carne viva impura es, Zaraat es. O si regresare la carne viva y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote. Y lo verá el sacerdote, y he aquí se volvió la llaga blanca, entonces declarará pura el sacerdote a la llaga, puro es. Dice verso 18. Y la carne, si hubiere en ella, en su piel, una inflamación, y se curase, y hubiere en el lugar de la inflamación un eczema blanco o una mancha lustrosa blanca con rojo, y lo mostrará al sacerdote. Y verá el sacerdote, y he aquí su aspecto está más sumido que la piel, y su pelo se volvió blanco. Entonces lo declarará impuro el sacerdote. Una llaga de Zaraat es, en la inflamación brotó propagándose. Mas si la viere el sacerdote, y he aquí no hay en esta pelo blanco, mas sumida no está que la piel, y es oscura, entonces lo aislará el sacerdote 7 días. Y si diseminare en la piel, es decir, aumenta, entonces lo declarará impuro el sacerdote a él, una llaga es. Mas si en su lugar permaneciere la mancha lustrosa, no se diseminó, aumentando, la cicatriz de la inflamación es, entonces lo declarará puro el sacerdote. Y hasta aquí vamos a concluir con nuestra primera lectura de estas nuestras porciones semanales, que decíamos es concibiere y metzorá. Metzorá, repito, es el que padece el Zaraat, es decir, lo traduce Reina Valera como el leproso.
Si Dios permite, continuaremos más adelante con nuestra segunda lectura. Paso a vosotros.